Entonces, con la primera comunicación que tenemos del espacio Aipero, eh, es una pena que el tema de los tiempos tiene que ser así. Son 15 minutos para una temática súper interesante y también para un comunicador interesante que es Churcho Ayán Vila, investigador principal de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología y miembro del Instituto de Historia Contemporánea, Universidad de Nova de Lisboa. En su comunicación nos presenta Arqueología de Guerrilla, una herramienta de promoción del turismo oscuro en la Ribeira Sacra, en Galicia. Aquí simplemente comentar que vienen desarrollando proyectos arqueológicos que han generado recursos visitables vinculados al trauma y al conflicto. Esos proyectos de recuperación se materializan sobre todo en el Castro de San Lourenço, de Adegas da Memoria, ambos desarrollados en el Ayuntamiento de Apobra do Grollón, en Lugo. Xurxo, te pido por favor que nos ciñamos al tiempo y bueno, ansiosas de escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene. Sí, por supuesto, me ceñiré a estos 15 minutos. Buenas tardes a todos e a todas. Boa tarde tamén aos colegas portugueses que están a partillar a esta sesión connosco. E, bueno, felicitar aos organizadores e organizadoras de estas jornadas que me parecen muy pertinentes esta temática, ¿no? que está muy en boga y hay muchos trabajos pioneros en el contexto de la península ibérica que se van a presentar aquí, y felicitar también al ponente anterior, a Ignacio Muñiz, que me ha parecido fantástica su presentación, porque creo que estamos en las mismas coordenadas a la hora de gestionar estos patrimonios traumáticos. Bueno, además me ha gustado mucho porque mi abuelo paterno fue movilizado por el ejército franquista y combatió en el frente de Córdoba durante la Guerra Civil, por ejemplo. Y bueno, pues en la memoria familiar pues hay muchísimas referencias a todos esos paisajes, ¿no? Y hablo un poco de la ponencia de Ignacio Muñiz, que está en la línea de la mía, porque lo bueno de estas jornadas es un foro de debate y hay posturas totalmente enfrentadas. Entonces quiero recordar aquí lo que planteó ayer el ponente Carlos de Miguel, ¿no? En el parque de Balsaín, porque tengo aquí anotada la diapo de él. Más o menos un poco los presupuestos de los que parte él, ¿no? Él decía que hay que aportar datos documentados, ahí estamos de acuerdo, pero lo que viene después no. Dice que no hay que abusar del truculento, hay que procurar una objetividad y perspectiva histórica, despolitizar en la medida de lo posible, centrar el discurso en el patrimonio y en el drama humano independientemente del bando, y humanizar la deshumanización. Bien, como digo, pues nuestra manera de trabajar se encuentra bastante en las antípodas de este posicionamiento, porque evidentemente el patrimonio es una construcción política. Antes Ignacio recordó en plan Foucaultiano de que todo es política, evidentemente, y la interpretación pues es lo más subjetivo que pueda haber desde el punto de vista hermenéutico, ¿no? Por mucho que queramos intentar objetivarlo, ¿no? Y traigo esto porque los contextos políticos definen lo que los viejos marxistas denominaban las condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces yo formo parte de un equipo de trabajo que llevamos 10 años trabajando en arqueología del conflicto en todo el Estado. A la mañana pudisteis escuchar a mi compañero Josu Santamarina, ¿no? Que participamos un poco de la misma escuela. Entonces no es lo mismo intentar promocionar un turismo de memoria o abordar la materialidad y la memoria de la Guerra Civil en Cataluña, en el País Vasco. Yo estuve en la Universidad del País Vasco varios años, donde hay una política pública de memoria, donde hay subvenciones, donde hay gabinetes de derechos humanos del Parlamento, donde hay un apoyo de todo el frente político, desde la izquierda Berchale hasta el Partido Popular, que apoya la dignificación de las víctimas y los proyectos de puesta en valor. Eso es un contexto, pero otro contexto, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, en Aragón, el proyecto, bueno, el programa Amarga Memoria ya hace años. Es decir, en Galicia es imposible que aparezca señalizado un campamento de la guerrilla como un recurso turístico. Esto es posible en Aragón, pero es imposible en mi país, en Galicia. Y esto obedece a un contexto político muy claro, en el cual, pues, la política desarrollista del tardofranquismo, tenemos que recordar que el ministro de Información y Turismo franquista, Manuel Fragueiro Ibarne, fue el que organizó todo aquello de los 25 años de paz. Bueno, pues Manuel Fragueiro Ibarne fue presidente de Galicia después en democracia durante muchísimos años y se mantuvo ese proyecto de gestión del patrimonio. Y esto tiene mucho que ver con la zona que os traigo aquí, la denominada Ribeira Sacra, al sur de la provincia de Lugo y al norte de la provincia de Ourense, en la cual pues, el gobierno gallego ahora pretende que la UNESCO declare este paisaje patrimonio de la humanidad, ¿no?
En este sentido, la Ribera Sacra es una construcción ideológica, es un paisaje imaginado que fue definido realmente en los años 60 y obedece a toda una serie de mitos eruditos que fueron construidos por una élite urbana, burguesa, formada fundamentalmente por hombres y con un peso muy significativo también de la Iglesia. Con esto quiero decir que la promoción turística oficial que se da de este paisaje se basa en una perspectiva totalmente esteticista, es decir, esos miradores tan propios también del tardofranquismo, ¿no? Esa imagen de los catamaranes, ¿no? Con los turistas que van por el cauce del río Sil, entonces los paisanos son buenos salvajes que están en las viñas saludando así un poquito con la mano. El consorcio de turismo pues promueve un turismo claramente estacional, ¿no? En el cual, pues bueno, incluso hay un lobby, ¿no? de bodegueros que plantean que el origen de todo este paisaje es romano, sin que exista un solo dato científico que así lo corrobore, pero bueno, te encuentras pues, en grandes bodegas, pues, incluso norias romanas, porque decían que evacuaban las uvas en la vendimia con esas norias, la gente se disfraza de romano, bueno, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. Pero lo que quiero decir es que apenas existe investigación científica de base y se hace caso a un mito erudito que es totalmente obsoleto, que incluso podemos retrotraer ya desde el propio siglo XIX, pero aquí se ha marginado claramente, por un lado, la ciencia y se ha marginado también el imaginario colectivo, ¿no? Toda la tradición oral, todo el folclore, estas comunidades campesinas, que son los últimos campesinos de Europa que han construido este paisaje, pues siguen siendo entes subalternizados. Y en todo este contexto que os estoy dibujando aquí, pues la historia del siglo XX simplemente no existe. La imagen que se muestra que se quiere potenciar de la Ribera Sacra es un paisaje prístino, ¿no? Es un paisaje en el cual priman los criterios, los conceptos medioambientalistas, esteticistas, y en el cual pues, es un paisaje realmente ahistórico, ¿no? Entonces, toda la historia del siglo XX, que es lo que nos permite explicar, interpretar y dar a conocer este paisaje, no cuenta. Y, por supuesto, toda la historia traumática de la guerra civil, de la represión, nada de esto, desde que entró en el gobierno el actual presidente gallego en el año 2009, la administración no invierte un solo euro en la promoción de la memoria histórica, ¿no? Todo lo que se está haciendo realmente son relatos contrahegemónicos desarrollados por asociaciones de vecinos, por asociaciones de base, ¿no? Proyectos de abajo arriba, y por equipos científicos como puede ser el nuestro, ¿no? Con un grado de independencia absoluto y sin contar con ningún tipo de subvención, ¿no? Entonces, por eso hablo un poco de este concepto de relato contrahegemónico. Entonces, nosotros realmente de manera pionera en Galicia, sin ningún tipo de apoyo oficial, hemos sido pioneros en este sentido en el desarrollo de turismo de memoria, que ya, bueno, pues ya cuenta con, como ha mostrado Ignacio, en Andalucía o otra gente ha trabajado en Cataluña, el País Vasco, con mayor tradición, pero que aquí realmente está todo por hacer. Realmente tenemos que convencer a los tecnócratas y a los técnicos de desarrollo rural un poco, no solo de la necesidad de hablar de esta memoria traumática, ¿no? Por eso digo que estoy en las antípodas un poco del posicionamiento de Carlos de Miguel. Aquí lo que tenemos que mostrar son dos ideas básicas, que son políticas, ¿no? La primera es que el fascismo es malo, ¿no? Y la segunda, que planteó muy bien Ignacio, tenemos que estar con los derechos humanos, ¿no? O sea, que esto no se trata de bandos o de estas falsas dicotomías que planteaba otra gente, no, simplemente tenemos que recordar lo que aquí ocurrió, y eso lo podemos hacer, evidentemente, desde una arqueología y una interpretación del patrimonio crítica y comprometida, ¿no? Entonces nosotros, desde el año 2016, en distintos proyectos, voy a ir muy rápido porque y quiero ser polémico para el debate y tener referencias en internet, nuestro proyecto Adegas da Memoria, que trabajamos en una parroquia en Vilachá, sobre el cañón del Sil, pues ahí tenéis mucho de lo que estamos haciendo allí, o el proyecto del Castro de San Lorenzo, en el cual estamos reconstruyendo todas las memorias que confluyen en ese yacimiento arqueológico a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, como os comento, tenemos todo un paisaje represivo sin el cual no se puede entender la Ribera Sacra en la actualidad. Tenemos relictos, por ejemplo, de la lucha de la Guardia Civil contra la guerrilla antifranquista. Por ejemplo, fue un antiguo cuartel que se ubica al pie del Camino de Invierno, que es un camino jacobeo que cruza toda la Ribera Sacra, que está homologado por la Xunta, que tiene reconocimiento oficial, pero en el cual prima pues, esa visión centrada en el pasado medieval de la Ribera Sacra como un espacio en el cual se promociona sobre todo el arte románico, ¿no? Tenemos una concentración de iglesias románicas, bueno, la mayor concentración de iglesias románicas de toda Europa en esta zona, pero realmente este tipo de recursos o se dejan al abandono o simplemente se obvian, ¿no? Entonces es necesario hacer toda esta arqueología de urgencia porque nos están contando una historia. Entonces nosotros partimos de la base de que la arqueología es una herramienta
básica, performativa realmente. El hecho de visibilizar lo que aquí ocurrió, por ejemplo, en estas exhumaciones, y esto no tiene nada que ver con turismo morboso, ¿no? o truculento, ¿no? Aquí tenemos a la bisnieta, ¿no? de uno de estos asesinados en plena exhumación, por ejemplo, en el atrio de la iglesia de Castroncelos, ¿no? Cómo se abrió a visitas guiadas en tiempo real estos procesos de exhumación. O como comentaba Ignacio, yo estoy totalmente de acuerdo con la implicación del voluntariado, y este es el campo de trabajo internacional del Castro de San Lorenzo, en el cual lo hemos convertido en un campo de experimentación de nuevas formas de hacer arqueología, y abrimos todo este paisaje traumático de la Ribera Sacra a estos chavales, ¿no? Que vienen de toda Europa y que vienen de todo el mundo. Ya sabes que la guerra civil parece que tiene más interés fuera de nuestras fronteras que incluso dentro, ¿no? Esto durante la exhumación, pero cuando la exhumación acaba, estos son hitos en el paisaje en los cuales se pueden desarrollar muchísimas actividades de promoción para explicar esta historia traumática del siglo XX. Por ejemplo, esto es un conjunto etnográfico en el cual se habla del modo de vida tradicional en Galicia, de la vendimia, de la cultura vinícola de la Ribera Sacra, pero aquí tenemos, por ejemplo, una bodega en ruinas en la cual se refugió el alcalde socialista de Monforte de Lemos durante 2 años, hasta que huyó a Portugal. Aquí escribió incluso obras de teatro, anticlericales, es decir, una figura totalmente perdida, pero que se mantenía en la tradición oral. Nuestro proyecto ha permitido que la gente en Vilachá, después de 60, 70 años, fuese capaz de hacer público todo lo que sabía sobre esta historia, ¿no? Entonces estamos solventando también estos pequeños misterios vinculados con la represión fascista. Después, bueno, tenemos evidentemente iglesias románicas, como os comentaba, pero después tenemos auténticas escenografías arquitectónicas del nacionalcatolicismo. Esto, por ejemplo, es un santuario muy loco dedicado a la Virgen de Fátima, que llevó a cabo un cura que tenía contactos con Carmen Polo. De hecho, el propio cura está enterrado ahí. Es una mezcla de estilos de románico lombardo. Bueno, es una cosa, está encima de un castro. Aquí se hicieron romerías populares hasta los años 80, años 90, está totalmente abandonado, y esto está en plena Ribera Sacra. Es decir, desde aquí hemos diseñado toda una ruta para explicar realmente todo este paisaje que más que vinculado, digamos, al río Sil o al río Miño, se vincula al paisaje hidrosocial instaurado aquí por el electrofascismo, ¿no? Como veremos a continuación, ¿no? Podemos hablar también del Valle de Lemos, el proyecto fallido de colonización agraria, que conocemos la colonización agraria en Extremadura, el Plan Badajoz, en muchísimas otras zonas que también hemos estudiado desde el punto de vista arqueológico, pero el Valle de Lemos hubo este proyecto que dejó su pegada, incluso en la arquitectura urbana, estas promociones de Falange, que aún está toda la simbología. Comentaba alguien ahí en el chat que después podremos debatir sobre qué hacer con toda esta simbología franquista. Y entonces es impresionante cómo, mientras la Xunta vende la imagen del mar interior de Galicia, con deportes acuáticos, este tipo de cuestiones, lógicamente no se puede entender, y esto está muy estudiado desde el punto de vista de distintas disciplinas, sin tener en cuenta toda esta política de depredación del territorio desarrollada por la plutocracia que financió la cruzada de Franco y después recibió réditos en la posguerra. Aquí tenemos el embalse San Esteban de Ribes de Sil, que no se puede entender sin la mano de obra esclava de presos republicanos que se emplearon en su construcción en condiciones realmente inhumanas en los años 40, cuando no había bienes de equipo ni apenas materias primas, ¿no? Podemos explicar la visión de la sociedad que tenían, por ejemplo, la empresa Saltos del Sil, esa visión jerárquica en la cual contamos con las viviendas de los ingenieros. Esto es como el nido del águila de Hitler en esta zona. En cambio, el poblado de los obreros se encuentra abajo. Hay todos unos juegos de visibilidad, escenografías arquitectónicas para remarcar quién manda aquí, ¿no? O sea, es decir, y quién controla y quién domestica incluso la clase obrera. Los poblados de obreros son realmente espectaculares, porque se basan un poco en la recuperación de la tradición. Las iglesias hacen un remedio de iglesia como esas iglesias rurales barrocas del siglo XVIII gallegas. Bueno, es un ejemplo magnífico de domesticación, poblados que muchos de ellos están en ruinas o que siguen perteneciendo a Iberdrola, a grandes empresas que los mantienen cerrados y no se pueden explotar como recursos turísticos. Voy muy rápido. En el año 2014, José María Señorán y yo empezamos un trabajo de arqueología precisamente de este paisaje electrofascista, y algo hemos conseguido. En la declaración de bien de interés cultural de la Ribera Sacra, la Xunta por fin, por lo menos, ha incluido uno de estos poblados como un recurso
histórico a proteger, ¿no? Y esto es un gran avance, es decir, es como legitimar un poco lo que puede aportar la arqueología al pasado contemporáneo o, digamos, una promoción del turismo en la cual también el siglo XX se tenga en cuenta, ¿no? Disculpa, Xurxo, solo para avisarte que te quedan 5 minutos. Sí, perfecto, voy a cumplir, sí. Muchas gracias, Marlene. Gracias a ti. Y Ignacio también hablaba precisamente de esos proyectos modélicos de arqueología de la guerrilla, que conocemos bien, la gente de Contracorriente, ahí que trabajó todo el tema de la guerrilla anarquista de los Juiles, ahora también hay proyectos en la Universidad de Granada, es decir, pero bueno, nosotros en el año 2016 también fuimos pioneros en este sentido, excavando la Casa de Repil, que fue una casa campesina que acogió a guerrilleros que fueron asesinados el 20 de abril del año 49. Entonces, para que veáis cómo en este proceso empezamos desde la ciencia, con los descendientes de la familia que habitó aquí, que nos dio los permisos y bueno, ya hacían homenajes cada año, el 20 de abril. Este es el nieto de la señora Teresa que acogió a los guerrilleros. Antonio cubrió el vacío del Estado, él gastaba su dinero, su gasolina, su tiempo limpiando las ruinas cada año y haciendo un homenaje privado. Este fue un homenaje, por ejemplo, antes de que fuéramos nosotros en el año 2015, y a través de la arqueología hemos podido reconstruir un microevento, contrastar la propaganda franquista, las propias fuentes de la guerrilla, la tradición oral, en plan CSI, ¿no? Prácticamente reconstruir lo que pasó ahí, ¿no? Pero lo interesante fue todo este proceso performativo de cómo este sitio abandonado se convirtió en un yacimiento arqueológico, que ahora está también protegido por patrimonio. Tenemos que hacer un proyecto arqueológico. En el año 2016 nadie nos pedía un proyecto arqueológico porque no se concebía que esto fuera un yacimiento arqueológico, una casa de los años 40, ¿no? Y cómo lo fuimos convirtiendo ya en una referencia en este turismo de memoria. Aquí hicimos incluso recreaciones, intentamos probar esta nueva manera de hacer pues, con distintos grupos, comunidades locales, asociaciones. Y hicimos una segunda campaña en el año 2018 y a día de hoy incluso, esto también fue pionero en el conjunto del Estado, unidades didácticas sobre la guerrilla antifranquista, el Colegio da Pobra Brollón, con juegos de pistas en plena excavación arqueológica de la represión, y hemos consolidado esta ruta, la huida de un guerrillero. Aquí huyó un guerrillero herido el 20 de abril y reconstruimos esa ruta, todo lo que pasó, y bueno, es una ruta que ya te sirve para llenar una tarde, y aquí viene muchísima gente. Aquí viene la gente de los campos de trabajo, vienen turistas que se alojan en hoteles de la Terra de Lemos, de la Riviera Sacra, y es impresionante la proyección internacional que esto tiene. O sea, es decir, hay un turismo sobre todo británico y estadounidense. Hemos hecho mucho trabajo de divulgación en el ámbito también anglosajón. Vienen profesores de universidades estadounidenses, de Bingham, de los Estados Unidos, para que veáis cómo, claro que existe este nicho de mercado, claro que se puede recuperar estos recursos y se puede contar toda esta historia traumática, ¿no? Esta, por ejemplo, es la tumba del último guerrillero abatido en España, ya a cabo, en el año 65, o piloto, que de hecho cruzó a pie el embalse de Belesar y una delación pues, llevó a una pareja de la Guardia Civil a aplicarle la ley de fugas, fue asesinado vilmente, y esta es su tumba, ¿no? En un anónimo cementerio de la parroquia de San Fid de Asma, al lado del río Miño, sobre el propio embalse de Belesar, lo que Franco llamaba el orgullo de España. Y esto es muy interesante. El turismo que el embalse de Belesar del año 65 ha sido visita obligada para todos los escolares gallegos, entre los cuales me incluyo. Igual que en la excursión de octavo íbamos a Madrid, al Valle de los Caídos y al Bernabéu a ver la sala de trofeos. Bueno, pues este era un poco el modelo. O todos los estudiantes de Aragón iban a Belchite y ahí se reproducía el relato del desarrollismo tardofranquista en el caso de Belesar, una historia de progreso, de avance, de técnica, en la cual todo este pasado traumático pues, queda marginalizado de una manera plenamente consciente y plenamente política. Entonces ya acabo, y por eso agradezco también que se celebren este tipo de jornadas, porque queda muchísimo trabajo que hacer aquí, en muchos contextos como el gallego, no solo de convencer a las administraciones o al consorcio de turismo o a los propios ayuntamientos, pero lo más importante es que tenemos el conocimiento, tenemos la implicación de la gente, la dignificación de las víctimas, tenemos toda una tradición oral que sigue modelando el paisaje y podemos crear productos que no son nada morbosos, sino que están con una clara vocación de educación para la paz y sobre todo de generación de espíritu crítico en la ciudadanía y sobre todo de no engañar a la gente, demostrar que este paisaje diacrónico es tan interesante el siglo X, aquellos siglos oscuros, ¿no? Como este patrimonio oscuro del siglo XX, sin el cual, repito, no se puede entender este paisaje totalmente antropizado
artificializado y lleno de cicatrices de memoria que, bueno, que este turismo también pues, puede contribuir bueno, a aplicar en debates en la actualidad y sobre todo transmitirlo a las nuevas generaciones. Y nada más, ya quedo abierto ahí al debate. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Xurxo, que además has cumplido a rajatabla con el tiempo. Simplemente quisiera como recoger un poco parte de las impresiones que me llegan de lo que tú has dicho, y es, bueno, las personas que conocemos el paisaje de la Ribeira Sacra sabemos lo magnífico que es, pero también sabemos que hay lecturas más allá del paisaje y narrativas que van más allá de una visión reducida del paisaje. Y eso es quizás una de las cosas que nos aportas aquí, esto de encontrar esas narrativas, darles un lugar a esas narrativas con sus protagonistas y soslayar de esa manera una visión reducida que se quede solamente en la estética del paisaje. Muchísimas gracias, Xurxo. A continuación tendremos la comunicación que se llama Memorias de la Travesía, Centro de Migraciones de Fundão, patrimonialización, perdón. Esta comunicación está a nombre de 3 personas, Moana Soto, Pedro Salvado y Carlos Serrano. Lo que me llama mucho la atención y lo que traslada es la importancia de aquellos sitios que son cruces de caminos y que muchas veces se convierten en lugares primero de refugio y luego donde las personas llevan a cabo sus proyectos de vida, que al fin y al cabo es lo que ocurre muchas veces en las migraciones. De una u otra manera, cuando migramos a otros lugares, lo hacemos por unas razones muy poderosas. Y algunas veces esas razones son tan poderosas y tan dolorosas que preferimos comprometer nuestra propia seguridad vital a quedarnos en aquel lugar. Esos sitios que recogen, que abren los brazos, que acogen a las personas, esos proyectos como el que nos van a contar hoy son importantísimos para la sociedad. Muchísimas gracias y les damos la bienvenida. Está, pronto. Puede comenzar. Sí, sí, ya está. Deixa eu botar aqui. Sí, solo un rato. Pronto. Buenas tardes. Es antes de todo un gran honor para nosotros presentar nuestro trabajo en esta mesa entre las presentaciones de los trabajos de Xurxo y de Mario y de Judith. Y Pedro Salvado, que pide perdón, pero ha tenido un problema en el museo y no podrá estar acá a presentar con nosotros. Nuestra presentación es el resultado de nuestras reflexiones sobre el trabajo en el curso Memorias da Travesía, ganador del 11º Premio Ibermuseus de Educación, en el cual, a su vez, refleja el trabajo previo en torno a la inclusión y acogida de los refugiados recibidos por el municipio de Fundão, con lo que se relaciona a la constitución del Centro de Migraciones de Fundão, que también forma parte de una política de capacitación, de atracción de inmigrantes, vista como una ganancia para el desarrollo del municipio y no como un problema, como suele ocurrir. Este trabajo de patrimonialización trabaja, obviamente, con los traumas resultantes del desplazamiento de estos refugiados de la guerra y de la hambre, pero también necesita lidiar con otro trauma, aún no curado en la sociedad portuguesa en general. Portugal, como nosotros sabemos, vivió muchos años de su existencia como un imperio colonial, que solo terminó por completo con el regreso de Macala a China y solo en diciembre de 1999.
a esta realidad considerada por muchos como una pérdida, se suman casi 5 décadas de fascismo, 14 años de guerra colonial, con sus muertos y discapacitados y pérdidas, y un número gigantesco de retornados. A esto también se suma como contradictoriamente otro trauma, que es los inmigrantes pelo hambre y exilados del fascismo. Por tanto, considerando el trauma como una... entonces nosotros tenemos que trabajar siempre teniendo en cuenta la recepción de los inmigrantes en un contexto de trauma aún no curado. ¿Sí? Por tanto, nosotros, considerando el trauma en el sentido de metáfora física, podemos decir que en el caso portugués, por la proximidad del tiempo, la memoria reciente, una de las cuestiones centrales a entender es que aún no es una cicatriz, pero sigue siendo una herida abierta, a la que se suman e interagem las heridas de los nuevos traumas de migrantes y refugiados. Y una de nuestras cuestiones es cómo afrontar el trauma. Nosotros en nuestras reflexiones rechazamos una perspectiva y las soluciones que buscan endulzar el trauma, haciéndolo turístico. Creemos que si los museos no pueden curar estos traumas por sí solos, estos museos sí tienen un papel pedagógico de diálogo y construcción de puentes de entendimiento mutuo. Y en ese sentido, Fundão tiene 2 activos muy importantes para este trabajo. Primero, ser históricamente y en una realidad duradera, segundo lo que confirman los registros en el Museo Arqueológico del Fundão, un espacio de constante y permanente llegada, salida y paso de gentes y pueblos. La otra es ser la tierra de origen de una de las principales personalidades en la buena lucha por la integración y aceptación de los migrantes, de los refugiados y por la paz a escala global, incluso teniendo un centro de memorias en la tierra de sus antepasados, la aldea de Donas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Dónde están? Migrants are integral members of society, contributing to mutual understanding and sustainable development in communities of both origin and destination. Safe, orderly and regular migration is in the interest of all. All national priorities on migration are best achieved through international cooperation. All migrants are entitled to equal protection of all their human rights. These principles are enshrined in the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, but yet we often hear narratives around migrants that are harmful and false. And we often witness migrants facing unspeakable hardship as a result of policies shaped more by fear than by fact. On this International Day, I urge leaders and people everywhere to bring the Global Compact to life so that migration works for all. Antes de ceder la palabra a Moana para abordar el proyecto en sí, solo señalar que en esto, si todos los desplazamientos pueden causar traumas, incluso los pendulares, ¿no? Los diarios debido a labor, mismo estos pueden causar por el desgaste y otras pérdidas, traumas. Nosotros enfocamos nuestro trabajo en los migrantes forzosos, refugiados de guerra, por ejemplo, de los barcos acuários que fueron recibidos en Fundão, como también a los llamados voluntarios, que a pesar de llamados como voluntarios, y aunque se muevan por decisión propia, a menudo traen el sufrimiento de tener que hacerlo por la búsqueda de mejores condiciones de vida y culturales y sufren con trauma del distanciamiento y múltiples pérdidas. Entonces son lo que nosotros vamos a enfocar en este inicio de trabajo, el principio de trabajo, son estos 2, en particular las migraciones forzosas.
Bueno, voy a hablar un poco de este trabajo de integrar los refugiados en Fundão. En este sentido de integrar, vencer prejuicios y también con mucho respeto a la diversidad, Fundão ha desarrollado una serie de actividades para hacer este trabajo junto a los refugiados. En esta imagen pueden ver una acción que tuvo espacio en la Casa de la Memoria Antonio Guterres, también en Fundão, en Donas. También tenemos aquí unas clases de portugués para capacitación en el idioma y una que es muy especial para todos, que es el nacimiento del primer niño hijo de refugiados ya en Fundão. En este sentido, con estos trabajos, en el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo de 2020, tuvimos una exposición especial en el Museo Arqueológico de Fundão, llamada Pared de la Memoria. En esta exposición teníamos las fotos de los inmigrantes, de los refugiados, la primera foto que sacaron, así que estaban en la Europa. Y después una otra foto más contemporánea, ya viviendo en Fundão, ya estando completamente integrados, ¿sí? Y esta exposición fue una inspiración para nosotros en el sentido de ampliar las acciones de los museos. Entonces pensamos que para poder dar visibilidad a estas historias de vida y también como una forma de lidiar con este trauma, promoviendo un diálogo, promoviendo a empatía con las personas, pensamos en el proyecto Memorias de la Travesía. Este proyecto es un website, un archivo en website multilingüe y también accesible a todos los tipos de discapacidades y también a todos los tipos de idiomas que hoy están en la comunidad de Fundão. ¿Sí? Este proyecto que también es compatible con todos los tipos de dispositivos de acceso a Internet. Fue ganador del premio Ibermuseo, del 11º premio Ibermuseo de Educación y va a ser lanzado en el día 20 de junio, que es el Día Internacional de Refugiados. Entonces, para que puedan tener una idea de qué va a compor este archivo, que es importante decir que en este primer momento vamos a trabajar con las memorias de los refugiados, pero también vamos a tratar aquí de la memoria de los inmigrantes, de las personas que salieron de Fundão y otros inmigrantes también que venían por otros motivos, como Carlos ha dicho, por motivos voluntarios, ¿sí? Entonces vamos a poner este video que pido perdón porque está trasladado para portugués, pero creo que van todos a comprender. Country because I see little difference. I see differences in Nigeria. I'm not comfortable about it. I need to make things better for the life of my family and for me also to make good future. Je m'appelle Mouri Kamara. Je viens de la Guinée-Conakry. C'est pas facile d'abandonner ou bien de partir de là où tu es né, de là où tu as tes amis, tes parents, ta famille en un mot. C'est pas facile de se lever un beau matin comme ça pour partir s'il n'y a pas une raison vraiment valable ou bien qui pousse la personne à partir. Donc, j'ai pris cette décision, c'est parce que j'étais contraint de quelque chose qui me poussait à tout prix de quitter chez moi. My name is Princess Ojaga
from Nigeria. I leave my country because of problem. Parents goes. My father died because of Fulani. So they killing with knife for farm. So from there we started suffering. No school, we don't go to school, no money. So from there I lived there. I went to the city. My name is Christy Lewis. I'm from Nigeria. It is because of the problem I faced in Nigeria. That's why I left. My name is Abid. I come from Eritrea. Because freedom. I don't have freedom in my country. It was good being in Europe because I didn't plan for it. I never believed I could be in this place. But I'm happy I'm here now. Portugal is fine for me. Because free. Treat me boy good. Everything's good. Yeah. I love Portugal. Portugal, I like everything in Portugal. I'm happy as I'm here. Moana, perdón, Sí, nos quedan 3 minutitos. Sí, ya está. Ya está. Solo decir que las redes sociales estarán ya disponibles. En la próxima semana vamos a tener una actividad una celebración del aniversario del Museo Arqueológico de Fundão, cuando vamos a hacer el lanzamiento de las redes sociales para que todos puedan acompañar el proyecto del desenvolvimiento, de desarrollo de nuestro proyecto, de nuestro archivo. Entonces, es esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por ese proyecto tan importante para todos. Muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente comunicación. Bien, ese lugar de memorias coloniales, patrimonio traumático en Lisboa. Esta comunicación está a cargo de Judith Primo. Judith, ¿está correctamente dicho? El Departamento de Museología de la Universidad Lusófona, de Humanidades y Tecnologías, y de Mario Moutinho, Departamento de Museología de la Universidad Lusófona, de Humanidades y Tecnologías, Centro de Estudios Interdisciplinares en Educación y Desenvolvimiento. Bien, nos van a presentar esta comunicación que tiene como objetivo presentar elementos para la crítica de la ideología dominante que condiciona la existencia de los espacios de memoria traumática. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Por favor. Bom, um momento. O que é que está a dizer? Só aperta aqui para ficar aberto. Eu não quero ver aqui. Mas as pessoas... Olá, boas tardes. É um prazer estar aqui com todas e com todos. Eu vou falar pausadamente para evitar o portunhol. Mas Moana, que está aqui conosco, poderá ajudar, e Carlos, algo que não se perceba mesmo. Porque se eu falo em portunhol, daqui a 5 minutos, nem eu me compreendo a mim próprio. Então, vamos fazer esta pequena apresentação com um passeio por Lisboa contemporânea,
que está cheia de lugares que fazem parte do cotidiano da cidade de Lisboa, mas que não são interiorizados como lugares de trauma pela generalidade das pessoas, pelos debates públicos, pelos discursos na Assembleia da República e pelo crescimento do fascismo em Portugal. Só um passeio no centro de Lisboa, junto à Torre de Belém, entre os padrão dos descobrimentos e a Torre de Belém, com todo o complexo monumental que aqui existe. Este é o espaço, o jardim que sobra da exposição de 1940, que foi as independências que estiveram na história de Portugal, a Torre de Belém, e é nesta região que vamos fazer um passeio. Aqui ao fundo podem ver o padrão dos descobrimentos, que é o Centro Cultural de Belém, atual, a Torre de Belém e depois aqui um outro conjunto. Foi neste espaço que foi criada esta exposição de 1940, que tem a ver com a criação do Reino de Portugal em 1140, e tem depois a ver com a independência em relação a Castela em 1640. Felizmente ainda não havia o artigo 155 da Constituição Espanhola, e esta exposição foi um momento importante para a colonização portuguesa, porque foi no momento em que houve um esforço particularmente grande de ocupar Angola, em particular, ocupar Moçambique e, de alguma maneira, Guiné e Cabo Verde. Esta foi uma grande exposição, envolveu a sociedade portuguesa toda. Aliás, como podem ver, ela até foi, do ponto de vista formal, estético, extremamente de vanguarda para a época, encontrou uma linguagem própria, mas uma linguagem ao serviço do pensamento colonial. Havia nessa grande exposição um conjunto de apresentações exatamente sobre a questão colonial, onde os cidadãos africanos eram apresentados naturalmente como objetos na exposição. Há relatos sobre estas situações absolutamente trágicos e que passaram, que houve um esquecimento sobre a natureza trágica, no fundo, desta exposição e da sua relação com o espaço colonial. Ao lado deste pavilhão, destes pavilhões, foi criado um jardim tropical com esculturas, com referência a tudo o que era tropical, e este jardim nos últimos 20 anos esteve abandonado e foi reaberto agora com um novo projeto, mas onde também nesse novo projeto não existe qualquer referência à natureza do discurso colonial, nem sequer ao historial da sua origem e do significado que isso tem. O pavilhão, propriamente dos descobrimentos, é um sítio central. Ele foi construído, na altura, em materiais perecíveis, que era apenas para o momento da exposição, e que foi desmantelado em 1943, quando a exposição fechou. Entretanto, a cabeça do infante Dom Henrique, que estão aqui, ela caiu no rio, e ninguém mais a encontrou, e, portanto, ficou o pavilhão meio arruinado, que ainda hoje está presente, é um lugar de turismo, mas também aqui não se encontra nem no interior, nem no exterior, qualquer referência ao que significa
a questão dos chamados descobrimentos, ou das invasões, ou, enfim, de todas as outras possibilidades de interpretação que poderemos ter. O que está a mexer? Em 1985 foi criado este pavilhão, foi reconstruído anos depois, em 1960, no aniversário da morte do Infante Dom Henrique, enfim, personagem que estaria na origem das viagens náuticas feitas nos séculos XIV e XV, por aí fora, e ficou denominado agora o Centro Cultural das Descobertas. É este centro que está aqui, com a Rosa dos Ventos, a importância do trajeto e todos estes personagens que estão aqui colocados e que representam personagens da história marítima e colonial portuguesa. Há apenas uma única mulher, é a mãe do Afonso Henrique, do Infante Dom Henrique. Só por isso, penso eu, é que ela tem lugar nesta cruzada de navegadores. Ao lado da Torre de Belém existe um outro complexo bem complicado de entender, bem complicado de compreender o significado de tudo isto de que estamos aqui a falar. É o Memorial dos Combatentes, tem a ver essencialmente com a guerra colonial, que geralmente se chama de guerra colonial, mas que eu diria que foi a última guerra contra os direitos humanos que teve lugar no espaço colonial. Mas, na verdade, não é a guerra colonial é uma forma de higienizar o discurso. Na verdade, foi uma guerra contra os direitos humanos nas colónias. Existem o Museu do Combatente, já lá vamos entrar, o memorial, placas, nomes. Não há em qualquer destes espaços qualquer dúvida sobre a justeza, a justiça para o pensamento colonial do que teria sido, do que foi a expansão colonial. No interior destes museus, chamava aqui a atenção, há vários documentos, como estes, por exemplo, em que se mostram os adversários. Há aqui um esforço de linguagem para significar a guerrilha na Guiné, Angola e Moçambique, mas ao lado já se encontra aqui todos os instrumentos, todos os utensílios que remetem a esta guerrilha do tempo contemporâneo para um passado que já não está enquadrado neste discurso. Mas ao lado de tudo isto, nós encontramos, por exemplo, uma bomba napalm, em que apenas está dito na legenda, bomba napalm de 100 kg, utilizada por aviões T-6 e TV-2. Eu lembro que a bomba napalm, é o que está aqui na imagem em baixo, é isto que ela faz quando é lançada. Aliás, todos nós conhecemos a imagem da guerra do Vietnã, daquela criança que foge da guerra, de uma dessas bombas. E já agora por associação, porque há imensos museus em Portugal onde o discurso colonial se mantém em vigor, no Museu do Ar, em Sintra, colocaram, também têm uma bomba napalm exposta como um objeto museológico, com um discurso absolutamente miserável, e onde colocaram uma pintura que tem talvez 4 metros por 3, que é uma aldeia africana, com os helicópteros a bombardear, os aviões a atacar a aldeia e o rasto aqui, julgo que estão a ver, o rasto da bomba napalm de fósforo que derrete e queima tudo. E nada disto tem qualquer recuo em relação ao sentido deste discurso que está por trás destas manifestações de colonialidade. Neste momento,
também aqui no mesmo sítio, existe um grande debate. Disculpa, Mario, ¿Cómo? disculpa. Perdón, ¿quedan 5 Sí. minutos? ¿Quedan 5 minutos? Sim. Tá bem, eu vou terminar, ok. Uma discussão que agora está na Assembleia da República, que está nos jornais, na televisão, sobre os brasões que foram feitos há relativamente pouco tempo, nos anos 60, em que inventaram um brasão para cada colónia e que os espalharam neste museu à volta deste lado. Agora há todo um movimento para retirar os brasões, para deixar os brasões. Eu diria que o importante neste caso aqui, mais do que estarem ou não estarem os brasões, é a falta de pensamento crítico que permite aos cidadãos interpretarem aquilo que são as memórias e as arqueologias da história colonial. Efetivamente, esse pensamento crítico não existe e não está presente. Enfim, ele não é de maneira nenhuma dominante na sociedade portuguesa. A descolonizar a cidade, há agora sim um conjunto de iniciativas que têm, do ponto de vista artístico, ideológico, académico, político, que procuram recriar e fazer um novo plano para a cidade de Lisboa com a decolonização destes espaços. São propostas, são ideias, são sobretudo ideias geradoras de discussão e de debate, que é o que é no estado em que estamos, do início de um debate em que nos questionamos sobre este passado colonial, que já agora gostaria de assinalar, nunca houve qualquer julgamento sobre nenhum crime de guerra durante toda a guerra colonial. E, no entanto, houve mais de 200 mil africanos que morreram, civis, mulheres, homens, crianças, velhos, novos, fruto das napalmes, fruto de todas essas situações, e não houve nunca, até hoje, qualquer tomada de consciência do país em relação aos crimes coloniais. Existem, portanto, algumas intervenções de natureza procriativa para chamar a atenção sobre a importância. Isabel Brisson é uma dessas pessoas importantes neste momento pelo trabalho que faz. E um outro autor, que é o Luange, que fez uma performance há relativamente pouco tempo no próprio pavilhão dos descobrimentos. Então, um outro trabalho em termos de teatrais de Tony Cassanelli, que pode ser, também mostra que há uma tentativa de lançar o debate sobre este passado. E este passado não está distante de algo que é essencial, que é as questões da migração e do acolhimento de imigrantes. E, naturalmente, onde há todo um discurso contra os imigrantes e que se liga a todo este passado colonial. Enfim, estou a chegar ao fim. Obrigado. É evidente que eu gostaria de ficar aqui mais uma hora a mostrar outros exemplos sobre estas questões e a aprofundar que, no fundo, por trás de tudo isto está uma ideologia colonial que se mantém. Eu diria, como o Inácio Muniz disse há um pouco, sem memória não há futuro, mas eu também diria que com memória colonial também não há futuro. Obrigado. Muy bien. Muchísimas gracias y todos estaríamos encantados y encantadas de seguir escuchando. Quizá en el coloquio tendremos oportunidad de hablar un poco más. Nos vamos a la última comunicación de la tarde del espacio Aipero. Voy a presentar a la persona que comunica. Es un irreverente, un provocativo, un heterodoxo de la interpretación del patrimonio, y es nuestro Jacinto Leralta Piñán, que es guía del Parque Nacional de Garajonay, que hace parte de la asociación también, y que nos dice que pretende
con mucha provocación y que resume interpretación del patrimonio, haciendo de esta presentación un pequeño respiro. Él quiere abordar aspectos traumáticos que tiene que ver con las realidades que se viven en los territorios cuando son declarados parques nacionales, perdón. Su comunicación se llama En todas partes se cuecen habas. Os dejo con Jacinto, muchas gracias. ¿Me oye bien? ¿Se me oye? Sí, ¿Se oye bien? alto y claro. Sí, sí, sí. Vale, gracias, perdón, es que no decís nada. Ok. No me deja compartir. Ah, perdón. Vamos para allá. Bueno, lo primero que quiero es pedir disculpas, sobre todo a nuestros amigos y amigas portuguesas y también a los compañeros de Sudamérica, porque yo voy a utilizar probablemente un lenguaje muy de aquí. Yo nací en Madrid, pero llevo 25 años en La Gomera, entonces soy una mezcla un poco rara, como bien decía Marlene, un poco heterodoxa, que no sé si es bueno o malo, pero bueno, sin más dilación voy a empezar a contar cualquier cosa, si eso me decís, si no se oye bien o lo que sea. En realidad, en todos los sitios cuecen habas, quiere decir que hay situaciones incómodas a las que hay que enfrentarse como un guía de un parque nacional. También se podía hablar de joder con la preguntita, ¿no? De vez en cuando te caen unos marroncitos así, todo el mundo contento y de repente dices, madre mía, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento y qué le digo yo a esta persona que me ha preguntado? Bueno, voy a intentar hacer un poco un repaso. No, en España ahora mismo tenemos parques nacionales. La Sierra de las Nieves en Málaga va a ser probablemente el 16º, pero no tengo de todos, sino de algunos. ¿Ok? Preguntitas, ahora lo ves. Bueno, antes que nada, evidentemente es de bien nacidos ser agradecidos. Lo que hacer es agradecer a San Google porque yo casi todo lo que está aquí he robado, pero bueno, robado no, es prestado, porque tampoco es que me vayan a pagar mucho desde la IP por hacer esto, así que, bueno, en fin, no paga nada. Desde luego, lo primero quiero agradecer a la junta directiva de la IP porque ya es lo que nos hemos convertido. Estamos todo el día enzumbaos y básicamente es lo que hacemos. Muchísimas gracias, bueno, a Maribel y a todo el equipazo que estáis ahí y encima me habéis dado esta oportunidad. Y desde luego, cómo no, agradecer a esta persona. Esta persona ha sido fundamental por el tema que está y de verdad muchísimas gracias por confiar en mí. Desde luego, en absoluto me hago responsable de lo que yo os cuento. Y también tengo que advertir que algunas imágenes, no todas, pero algunas imágenes sí que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. Y ya veréis. Bueno, claro, uno, en principio, cuando uno habla de trabajo, pues el trabajo la gente lo asocia como esa. Pero en cuanto dice, no, es que soy guía de un parque nacional, dice, ¡jo, qué suerte, vaya oficina, tío, qué guay, todo buen rollito, cómo mola, no sé, uy, qué bien, sí, pero lo que os contaba. De vez en cuando, pues hay sapitos que te comes. Esto sí quería dejarlo claro, ¿eh? No es Alberto en Pitillas, no me ha mandado esta foto Cristina, pero me la podía haber mandado perfectamente. Empezamos por lo que es un parque nacional, ¿no? Y sobre todo lo que supone. Dejarme que esto es lo único que voy a leer, todo lo demás es más bien de ver. Las comunidades locales que viven en el interior o en la zona de influencia, las áreas protegidas, y que a lo largo de los siglos han utilizado sus recursos, han sido apartadas de las estrategias de protección, incluso cuando han sido propietarios de los terrenos protegidos. Luego veremos algunos ejemplos. La exclusiva consideración de los valores naturales en las estrategias de protección de la naturaleza han provocado numerosos conflictos con las poblaciones locales. O sea, ya es un conflicto. O sea, un parque nacional ha generado y generará conflictos con la población local. Es un destinatario importantísimo, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué tipos de sapitos nos tragamos en los parques nacionales. Y bueno, empiezo por Sierra Nevada. Sierra Nevada es un lugar único, maravilloso en Europa, se puede decir. Es en realidad una especie como de isla dentro de un continente
que tiene una flora y una fauna y un patrimonio humano bestial, ¿no? Aquí está nuestro amigo Antonio el guía, que de vez en cuando le preguntan por este tipo de cosas. Oye, ¿cómo puede ser que en Sierra Nevada, siendo parque nacional, siendo un sitio único en Europa y probablemente en el mundo, haya una estación de esquí, ¿no? Pues bueno, sapito que te tragas y es que muchas veces el problema de este tipo de infraestructuras es que suponen esto, ¿no? Es un problema muy grande, que supone la introducción de nuevas especies de fauna invasoras y además que cada vez son más abundantes en nuestro país. Yo creo que todo el mundo la va a conocer, aunque no sepáis mucho de fauna, es esta, ¿no? El homomongers, o sea, toda la gente que a medida que va cargando el móvil de redes sociales, pues se vuelve más mongers. Y no solo eso, sino que, como yo digo, a medida que tú vas al gimnasio, las neuronas se te van esfumando y bueno, es lo que pasa muchas veces pues, con todo este tipo de cosas. Pero el homomongers, os aviso que está en absoluta extensión en todo el planeta, ¿eh? Nos vamos al Teide. El Teide, bueno, ¿qué os voy a decir? Es el parque probablemente nacional más visitado de Europa, con más de 4 millones de visitantes, el pico más alto de España, un estratovolcán de casi 4.000 metros, bueno, un sitio único, donde prácticamente toda la flora y la fauna que hay allí es increíble. Incluso también hay unas manifestaciones de patrimonio humano interesantísimas, ¿no? Estamos hablando de 2.000 metros para arriba. Y de vez en cuando vas caminando y te encuentras esto, ¿no? Un cierre de caminos por jornada de control de la población de muflones en el Parque Nacional del Teide. Y dice, ¿muflones? Sí, muflones, son estos primos de las ovejas, que son un problemón brutal. Un problemón brutal, ¿por qué? Porque son herbívoros, son dificilísimos de capturar o de cazar y están arrasando en el Teide, ¿no? Con una flora que es única, o sea, amenazadísima. Y entonces aquí me gustaría que pensarais, eligierais una respuesta de las tres y luego si queréis lo comentamos. Tenéis que marcar la correcta. Os voy a dar 3 posibilidades. ¿Cómo llegaron los muflones, no? ¿Llegaron nadando desde el continente? Podía ser, ¿verdad? También vinieron en Intercanarias con la pulserita de todo incluido. No sé, ¿eh? Mirad que la cosa está reñida. Yo no sé cuál de las 3 puede ser. O incluso los trajeron en 1971, entre otros, promocionado por el director del Parque Nacional del Teide de la época. Quedaros con esto, mirar a ver si es la A, la B o la C, luego, y si no, lo buscamos en internet. Evidentemente, cuando hay una figura que los guías y las guías tenemos muy clarito, que es el cuñado, sobre todo, yo no sé si en Portugal tenéis la misma figura y en Sudamérica y Centroamérica, que es el cuñado, que es el que lo sabe todo, mirar el delantal que lleva, soy española, que quieres que te gane, a mí es que me parece brutal, y como dice el cuñado, los muflones llevan el Teide de toda la vida que lo ponen forocoches. Bueno, pues hace un ratito hablábamos de eso esta mañana, no quiero entrar más ahí, pero siempre va a haber cuñados, porque lo ponen forocoches y para adelante. Él lo tiene clarito. Llevan aquí toda la vida, o sea que probablemente vinieron en la respuesta. Nos vamos a Doñana. Doñana, bueno, es un humedal único en Europa. Yo creo junto con la desembocadura del Danubio, son probablemente los humedales más importantes que hay en toda esta parte del planeta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues ni más ni menos que pasan por aquí, en Doñana descansan y hibernan muchísimas aves que están en la migración desde el Paleártico del norte hacia el sur, hacia África, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa que tiene Doñana también? Bueno, pues tiene unos maravillosos palacios, como este es el Palacio de las Marismillas, un sitio increíble que está pagado, pues evidentemente, por todos y por todas, y está en un parque nacional, que los parques nacionales son de todos, ¿no? Entonces tú puedes ir de ruta y de repente te pueden hacer esta preguntita. Guía, yo también puedo ir al Palacio de las Marismillas. Aquí vemos a la compañera con estos pelos, ¿no? Que le dice. Y dice, no, la chusma como tú no puede, ¿no? Como le dice Kiko al chavo. Chusma, chusma, claro que no. ¿Quién puede ir ahí? Pues entrañables ancianitos, abuelitos, cariñosos, gente de bien, gente campechana, familias campechanas, estadistas, cuñados, pero cuñados no cualquier cuñado, hay muchos tipos de cuñado. Bueno, el cuñadísimo, podríamos hablar, y no estamos hablando del de Franco precisamente, o incluso yo, porque evidentemente ese sitio no está para la chusma y por eso pues yo estaba ahí tan tranquilo, ¿no? Luego es verdad que ante esta situación hay determinados políticos
o determinadas personas que plantean si en realidad vivimos en una democracia o qué tipo de democracia vivimos y bueno, qué es lo que les ocurre. Pues les ocurre esto, ¿no? Que cuando opinan que aquí no hay democracia, pues bueno. Y nos vamos un poquito más a un sitio que es brutalmente interesante, que son las tablas de Daimiel. Esto es para el que no lo conozca, esto es la Castilla húmeda, o sea, es una zona impresionante en la provincia de Ciudad Real. Es bien, o sea, sería como una piscina en medio de un desierto, que es Castilla. Castilla no es ni más ni menos que un desierto, y de repente te encuentras un humedal. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, pues ahí hay también lo mismo, es un sitio de paso, de nidificación de todo, de aves, un trabajo súper bonito para los guías y las guías que trabajan allí, las compañeras y compañeros que, bueno, pues muestran a la gente las tablas, quién vive ahí, ¿no? Pero de repente te encuentras esto bastante a menudo además, ¿no? Y es, ¿por qué las tablas están secas y todo el entorno de estas tablas, que es Parque Nacional desde, creo que el año 70 o 60 y pico, no recuerdo bien, están secas, ¿no? Y alrededor todo regando semillo y regándose alfalfa y regándose cosas que en Castilla nunca ha habido. Pues esa es una pregunta que otro sapito. Esto es fantástico, ¿no? Mirar aquí, Bertín y Santi, Bertín, hombre, que es una persona muy culta, ya lo sabéis, dice, oye Santi, los idiomas son muy útiles y evidentemente, ¿no? ¿Quién duda de eso, no? Efectivamente, los idiomas son fundamentales, menos el gallego, el catalán y el vascuence, que están para joder, ¿no? Y eso ya veréis cómo tienen razón. O sea, es verdad que tiene razón, porque tú llegas a Aigüestortes, que está en Lleida, y te encuentras este cartel, ¿no? Mirad, aquí pone Parque Nacional de Aigüestortes, está en San Mauricio, y entonces te encuentras esto y dices, ¿qué mierda querrán decir? Si estamos en España, ¿qué querrá decir este cartel? Bueno, como yo sé que hay mucha gente que no entiende catalán, que no sabe catalán, bueno, está Enric ahí y Momiet, Abed, pero bueno, yo no quiero tirar de ellos porque no les veo, yo hablo un poco de catalán, sobre todo como decía en la actividad, y os lo voy a traducir. Aquí arriba pone alquiler de apartamentos, aquí abajo pone incluye comidas, y todo incluido. Fijaros que el todo incluido es €1 más caro, ¿vale? Pues es que es verdad, que hay idiomas que están para joder, ¿no? Venga, listitos, fijar. Ahora, luego vamos a ver qué quiere decir lo que está diciendo el guía. Y evidentemente lo que está pensando el chaval este. Mirin un ruc volant, que no tenéis ni idea de catalán, que ibais de listas. Y listas. Bueno, otro ejemplo, este es fantástico, ¿no? Ramón, el guía es un compañero que es guía de la Caldera Taburiente, también estuvo mucho tiempo en el TEID, es un auténtico crack, el que tiene la ocasión de conocerle, que lo disfrute. Y fijaros qué interesante es esto, la pregunta más jodida, o sea, un sapito me dice un niño, ¿no? Niños, está muy, no hay que tirar basura, no hay que botar basura, no hay que quemar el monte, no hay que contaminar los océanos, ¿no? Y el chaval le preguntó, ¿y entonces por qué lo hacemos? Claro, solo te queda esta posibilidad, que es que le contestas a los niños y niñas ante sus preguntas que son de cajón, ¿no? Pues muy bien. Esto mismo nos pasa a todas las madres y a todos los padres. Nos vamos a Cabañeros. Cabañeros es un sitio maravilloso. Estos son los montes de Toledo, está entre Toledo y Ciudad Real. Un sitio único, es como la sabana española, donde hay pues este tipo de fauna espectacular, de ungulados, de jabalís, de ciervos, de todo, un sitio alucinante. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que muchas fincas son fincas de caza privadas dentro de los parques nacionales, ¿no? Entonces puedes estar de ruta y que te pregunten, oye, guía, ¿eso ha sido un disparo aquí en el parque? Y el guía pues piensa eso. Si le digo que es una butardencelo, colará, bueno, pues no sé. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, pues porque esto lo he sacado literalmente de la revista Vanitatis, que Alcocer, Cortina, Borbón, Aznar y Oriol en pie de guerra por sus fincas dentro de Cabañeros, porque parece ser que no les van a dejar seguir haciendo lo que hacían, ¿no? En sus fincas, dentro de un parque nacional. Bueno, pues son marroncitos que nos tragamos los guías. Y cuando uno habla de ese sitio, de ese tipo de lugares, de esa Extremadura, de esa Castilla, de esa Andalucía, pues enseguida, en esas fincas de la oligarquía, siempre a mí, al menos, me viene en mente esto, ¿no? Que yo creo que probablemente mucha gente lo conozca y si no deberíais verla, que es Los Santos Inocentes, que es yo creo la mejor película que existe para entender un poco la España que tenemos incluso hoy en día.
Nos vamos a los picos de Europa, por favor. ¿Qué vamos a decir de los picos de Europa? Es la cordillera Cantábrica, es el Nova Más, un parque facilísimo de gestionar, 3 comunidades autónomas, en una se puede cazar, en otra no, en otra solo los martes, una maravilla. Eso es nada, ser guía ahí es facilísimo, sobre todo si vas de ruta y de repente alguien saca la palabra mágica que es lobos, por ejemplo, ¿no? 5 minutos, Jacinto. Ya salió el temita, entonces fijaros, estos son algunos recortes de periódicos que he estado sacando para hacer esto, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los lobos? Que comen. Traumático es, creo. Además, en ambos, intenta poner de acuerdo. Ahí ya Larry, Alicia, Mar, Pili nos podrán hacer una tesis de esto, ¿no? Bueno, venga, vamos a relajarnos un poquito porque esa ha sido la parte más heavy. Y nos vamos, hombre, por favor, Cabrera, Baleares, Mallorca. Esto es una auténtica maravilla. Unos fondos marinos de lo poco que queda potente en el Mediterráneo occidental, de una visibilidad de 20, 30 metros, ¿no? Buceando. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, cuando uno piensa en Baleares, siempre piensa en esta familia maravillosa. Tenemos a los Borbones, ¿no? Y fijaros aquí el guía lo que piensa. ¿Ok? Y claro, eso me pasa a mí y yo creo que nos pasa a todos y a todas. ¿Cómo enfocamos ahora el tema de nuestra adorable familia real campechana, ¿no? Bueno, siempre podemos recurrir a... Es que esta es la realidad ahora mismo de este país. A los Borbones no se les podía decir niña y bueno, ya estos son tipo de titulares de la prensa que hay hoy en día. Entonces, no sé, son temas que son, ya digo, que son a flor de piel, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues siempre podremos recurrir a cantantes, por ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos a Garajonay, que ya para acabar, Garajonay es donde yo trabajo, es una selva de laureles, es un sitio súper tranquilo, una maravilla, un sitio espectacular, que en realidad traumático no hay absolutamente nada, hombre, todo es un disfrute, pero de vez en cuando te hacen preguntas raras, de esas de, yo qué sé, una pregunta rara, ¿no? ¿Por qué está tan bien conservado Garajonay? ¿Por qué los parques nacionales, y en este caso Garajonay, pero en general los parques nacionales han sido declarados parques nacionales? Son probablemente los sitios más potentes de naturaleza que tengas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Pues mirar, para mí esa es la $1 million question. Esto es una multa del año 47, cuando todavía no era Parque Nacional, Garajonay es del año 81, y sí que es verdad que lo que es Garajonay, el Parque Nacional, siempre fue monte público, ¿no? Y fijaros que aquí la multa es por roturación y arranque de raíces de helecho. Y dice el agente forestal, el guarda forestal en ese momento, dice, debido a la foga que emprendieron los infractores, no pude conocerles, pero logré recogerles 3 azadas que empleaban en la infracción, que quedan en mi poder. Vale. Hombre, dices tú, es que cargarte estos helechos, la Woodwardia radicans, Diplacium caudatum, Teris incompleta, que son helechos relícticos, es que no los hay casi en ningún lado del mundo, son una cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esto. De Pteridium aquilinum, que es el helecho más mierda. La gente paga en Canarias porque les limpien las fincas. Esto los gallegos estáis hartos. Esto es lo primero que te sale después de un incendio, ¿no? Entonces, bueno, para el que no sepa mucho botánica, es el helecho de los pescados, de las bacterias, que hoy en día son de plástico, pero bueno, ¿vale? Y cavar helechos era esto, es lo que está haciendo Natalia, cavar helechos, es lo que hace Luciana, que es apañarlos, ¿no? Quitarles la tierra. Aquí veis que lleva hay que llevarlos en la cabeza como hacían estas mujeres. Veis que Luciana en la mano izquierda lleva un sacho, una azada. Cuando dice le quité las 3 azadas es como si eres camionero y te quitan el camión. Esta gente no tenía nada más. Eso, ¿no? Luego hay que picarlos, llevar los helechos, picarlos, molerlos en un molino de mano, amasarlos con agua y un poco de sal en una gaveta y por fin
ponerlos en los chiniques, que son estas 3 piedras donde se acababan de hacer, ¿no? Era el pan de los pobres. Es como decía Luciana, mi madre tenía 14 bocas que dar de comer. Y esta gente, por cavar helechos, les denunciaban. Pero ya digo, el helecho más mierda de que existe en el planeta, ¿no? Otro ejemplo que hay también es este hombre, Alberto José Torres, pastor del Cercado. Se acuerda perfectamente que fue el 5 de agosto del 51 cuando les prohibieron meter ya el ganado en el monte. En el año 51 en La Gomera había remisía, y en Canarias, y en España, pero en La Gomera era dura, ¿eh? Entonces, fijaros que se acuerda del día. O sea, a todo esto, que es fuera del monte, de denuncias, multas, hay que unirle esto, que era importantísimo, que eran los caciques. O sea, en la mano del 5% de la población estaba el otro 95% intentando dar de comer a 14 bocas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ni más ni menos de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Apresados en Venezuela 160 inmigrantes ilegales canarios. Yo lo utilizo esto en las rutas, sobre todo para que determinada gente que viene se relaje un poco, ¿no? Que parece que estamos hablando de ciencia ficción o de otra parte del planeta, y esto es hasta ayer, o sea, de ayer. Hay más gomeros en Venezuela y en el sur de Tenerife que en la propia Gomera. Se les echó de la isla. Se les echó de la isla y probablemente por eso y por otros motivos se conserva Garajonay y hoy día los disfrutamos como un parque nacional. Entonces, ya estoy acabando. ¿Quién tenía siempre respuestas para este tipo de preguntas joderonas? ¿A quién recurría uno cuando tenía este tipo de sapos que tragarse? Pues alguien que fuera capaz de llamar al pan pan y al vino, evidentemente. Evidentemente, esta persona, él, el único, era el que era capaz de llamar al pan pan y al vino vino, y no solo pensarlo, sino decirlo. Y de verdad que, bueno, pues evidentemente, vamos a hablar de pérdidas, que eso no, hay cosas que no tienen valor, ¿no? Pero desde luego, al menos yo creo que en gran parte de nosotros y nosotras, está todo lo que nos ha enseñado y es lo que queda plasmado luego, pues yo creo que en nuestro trabajo. Y nada, hasta ahí quería ir. Gracias, gracias Jacinto, muchísimas gracias. Bueno, pues hemos terminado con el espacio Aipero, una tarde súper interesante que nos remueve, que nos interroga, que nos hace pensar, que en clave de humor nos toca muchísimo y un agradecimiento enorme a todas las personas que habéis participado. Yo ahora voy a recordar un poquito aspectos organizativos y de horarios. Bien, vamos a hacer ahora la pausa digital, social y sin mascarilla. Tenéis un enlace para acceder. Me dice Carmela que lo va a copiar en el chat, el enlace, y si no, lo tenéis en la información que habéis recibido desde la Secretaría de la Asociación. Bien. Después volveremos aquí a esta sala. Mientras, recordar que la mesa coloquio será a las 18:40. Tenemos unas cuantas preguntas, podríamos tener un poco más. Sería interesante que tuviéramos un poco más de preguntas para darle más vidilla a la mesa coloquio. Y también recuerdo que tenemos los murales colaborativos. Espacios de memoria traumática, emociones y sentimientos, el mural de emociones y sentimientos, el mural de cultura crítica y el mural COVID. Dejadnos allí algunas cositas también, por favor, porque el chat ha estado muy animado. Muchísimo, muchísimo. Pues que alguna de esas cosas también nos puedan quedar ahí en los murales, que hace parte también de la propia memoria de estas jornadas y hace parte vuestra. Muchísimas gracias.